Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Nueva opinión post partido, nuevo video en nuestro canal de YouTube y te pido que te suscribas. Dale, es un clic, no cuesta nada. Como te digo siempre, nos ayuda muchísimo y le agradezco de corazón a toda esa gente que lo hace, que nos ayuda a crecer en cada contenido y que ha acompañado también el crecimiento de este espacio durante todo el año. La verdad que fue un 2025 grandioso. Hemos aprendido muchísimo de lo que hacemos, también hemos desarrollado distintos formatos, publicamos recientemente el último blog de este canal donde jugamos al fútbol con integrantes del chat, así que estamos muy contentos con todo eso y le agradecemos a toda esa gente que lo valora. Y obviamente que estamos muy contentos también porque otra vez ha ganado el Arsenal. Fue una victoria muy sufrida por 2-1 ante el Brighton y por segunda semana consecutiva el equipo de Mikel Arteta que recupera el liderazgo, ya que el Manchester City jugó previamente y ganó su compromiso. Además, se presentó un partido muy difícil en la previa porque Ricardo Calafiori se lesionó en el calentamiento previo y se sumó a la gran cantidad de bajas que hay, sobre todo en la defensa, por lo que tuvo que jugar Declan Rice de lateral derecho. Y el Arsenal, que jugó muy buen primer tiempo, se marchó al descanso ganando 1-0. La apertura del marcador la hizo Martin Odegaard con un golazo descomunal de afuera del área, el capitán que fue una de las figuras del encuentro. Y en el segundo tiempo amplió la ventaja a través de otro autogol. Y parecía que el partido estaba encaminado, pero Brighton encontró el descuento totalmente fuera de contexto, con un gol convertido por Diego Gómez. Y a partir de ahí empezó un pasaje de repliegue y sufrimiento, en el que David Raya hizo una tapada realmente espectacular para salvar al equipo de que le conviertan el empate. Y pese a que el Arsenal pudo anotar el tercer gol, pero no tuvo la puntería suficiente, consiguió otra victoria clave. Hay muchos hinchas preocupados por algunos rendimientos individuales, por la gran cantidad de lesiones, que es algo muy llamativo, porque el equipo no es clínico a la hora de atacar y porque le convierten goles sin generarle una gran cantidad de chances. Pero la realidad es que hay que dejar de analizar a este Arsenal a través de los deseos propios y de los miedos del pasado y entender que este equipo, pese a que está atravesando muchísimos contratiempos, consigue muy buenos resultados, se mantiene en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League, busca mejorar partido a partido y está dispuesto a dar pelea hasta las últimas instancias. El Arsenal, que llegaba a este partido después de lo que había sido su presentación en la Copa de la Liga, eliminando al Crystal Palace por penales en los cuartos de final. Un encuentro donde ganaba 1-0 a través de un gol en propia puerta y donde le empataron en los últimos minutos, lo que derivó en una definición por penales donde Kepa le tapó su disparo a la Croix para que el Arsenal clasifique por segundo año consecutivo a la instancia de los 4 mejores equipos, donde enfrentará al Chelsea. Y nos enfrentábamos en esta fecha número 18 de la Premier League ante un Brighton que venía de un buen arranque de temporada, el equipo de Fabian Husler, que en las primeras jornadas había logrado algunos triunfos resonantes. Por ejemplo, le ganó al Manchester City, le ganó al Newcastle, le ganó al Chelsea. Partidos donde consiguió la victoria con registros menores al 50% en la tenencia del balón, en la posesión de la pelota. Algo llamativo teniendo en cuenta que es un equipo que no le escapa a la postura de protagonista y que había tenido un gran mes de noviembre con 3 victorias en 4 partidos, lo que le permitió llegar al quinto puesto, pero en diciembre bajaron muchísimo el rendimiento y llevaban 4 partidos sin ganar antes de esta visita al Emirates, donde ya estuvieron esta temporada. El Brighton de Fabian Husler visitó al Arsenal en un partido de Copa de la Liga, justamente de cuarta ronda, y el Arsenal en esa ocasión ganó 2-0 con un equipo muy alternativo. Y el Arsenal que afrontaba este partido con varias bajas por lesión, algo que es recurrente en esta temporada, también ha pasado la campaña pasada, lo que hace que sea bastante frustrante. Y más allá de las bajas que hay en ofensiva, como la de Max Dowman, por ejemplo,
o la de Kai Havertz, que ya entrena con el equipo y parece que pronto puede volver, el problema está en que hay una gran cantidad de lesiones en la defensa. Ben White no está disponible, Mosquera tampoco, todavía no se sabe cuándo van a volver y encima, en las últimas horas, se sumaron dos bajas nuevas. Timber, que quedó descartado en la previa del partido, y Ricardo Calafiori, que se lesionó en el calentamiento previo. Muy llamativo porque Calafiori estaba anunciado como uno de los integrantes del once titular del Arsenal para enfrentar a Brighton, pero en el calentamiento previo sufrió un problema físico y le tuvo que dejar su lugar a Miles Lewis Kelly. Realmente es muy llamativo y el club debería revisar qué está pasando con esta cuestión. Yo creo que no tiene que ver con un solo factor, ni con el preparador físico, ni con los médicos, ni con la gestión de minutos de Mikel Arteta, ni con todo eso junto. Hay cosas que más allá de los controles que se hagan para evitar lesiones, también son intangibles, que son prácticamente imposibles de controlar, y yo supongo que varias de las lesiones que sufrieron los jugadores del Arsenal, más allá de que tienen que ver con las exigencias de un calendario sobrecargado, también tienen que ver con cuestiones anímicas. Un equipo muy exigido, muy presionado, desgastándose cada 3 días, rindiendo al más alto nivel con muy pocas horas de recuperación, y el famoso círculo vicioso del que habló Mikel Arteta, de que cuando vos tenés muchas bajas por lesión, terminás exigiendo de forma inevitable a otros jugadores. En definitiva, y por fortuna, de a poco regresan los jugadores y en este partido hubo un regreso muy importante. Gabriel Magalhães fue parte del banco de suplentes y también tuvo minutos en el cierre del encuentro. Con el cambio de Lewis Kelly por Calafiori, la formación del Arsenal fue la siguiente. Raya estuvo en el arco, Rice en el lateral derecho, que para mí, independientemente de si jugaba Calafiori o jugaba Lewis Kelly, Rice iba a ocupar el lateral derecho. Saliba jugó de zaguero central derecho, Hincapié, que lo acompañó como zaguero central izquierdo. Yo supongo que si hubiera jugado Calafiori, Hincapié hubiera jugado de lateral, pero como jugó Lewis Kelly, Hincapié jugó en la saga central, y como les digo, Miles Lewis Kelly jugando de titular por un Calafiori que se cayó en el calentamiento previo. En el mediocampo estuvo Subimendi como pivote, Odegaard al interior derecho, Merino al interior izquierdo, y en la delantera Saka como extremo derecho, Gyökeres como número 9 y Leandro Trossard en el extremo izquierdo. Un Arsenal que tuvo a Gabriel Magalhães en el banco, y esa era la mejor noticia en la previa del partido. Y en el arranque del encuentro pudimos ver a Rice comenzando como lateral derecho, jugando invertido cuando el equipo tenía la posesión de la pelota, ocupando carriles centrales. En ese sentido, Odegaard caía profundo para ayudar al equipo a tratar de salir desde atrás. Un Arsenal con esos automatismos que son cada vez más reconocibles, aunque con las bajas por lesiones se hace complicado que el funcionamiento sea cada vez más aceitado, pero el equipo empezó a tener chances claras desde los primeros minutos. Y a los 2 minutos de juego, recién comenzado el encuentro, Trossard, que le mete un pase filtrado a Gyökeres por encima de la defensa de Brighton. Gyökeres que se encuentra con la pelota picando por delante suyo en la frontal del área, y yo pensé que Gyökeres iba a ejecutar un remate violento para tratar de vencer a Verbruggen, pero le definió de forma muy floquita. Gyökeres, que le alcanzó la pelota al arquero de Brighton, realmente me sorprendió. Fue un pase a las manos del arquero, siendo Gyökeres un jugador que hace de su potencia uno de sus principales atributos. Pensé que iba a definir más fuerte, pero evidentemente no fue su mejor definición. Gyökeres, que no está pasando un buen momento, ya vamos a hablar un poco más de él, pero creo que en esa primera jugada quedó reflejado lo que iba a ser su partido. De todas formas, el Arsenal siguió intentándolo, con Bukayo Saka siendo muy superior a De Kuipers. Lo eludió en el primer mano a mano que tuvo y remató para que Verbruggen haga una buena respuesta. Estaba tapando bien el palo el arquero neerlandés, y el Arsenal, que no tardaría en encontrar la apertura del marcador a los 14 minutos, presionando alto la salida de Brighton,
con un marcaje individual en toda la cancha, 1 contra 1 en todos los sectores del campo de juego. El Brighton que intentó salir jugando de abajo, Hincapié que anticipó en campo contrario, Rice que le dio la pelota a Saka, Saka que empezó a encarar 1 contra 1, Rice que pasó a toda velocidad generando una distracción y abriendo el espacio a Odegaard que estaba solo en la frontal del área, Saka que le dio la pelota al capitán del Arsenal y Odegaard que metió un tiro rasante y bien colocado para marcar el 1-0. Gol del Arsenal, golazo de Odegaard. Me da felicidad que Odegaard empiece a probar con más remates de media distancia. Obviamente que era algo que tenía que mejorar el capitán del Arsenal y algo de lo que se habló muchísimo, de que Odegaard no pateaba de larga distancia, que siempre buscaba un pase más, pero creo que a partir de la temporada pasada es algo que ha mejorado el futbolista noruego, que es un gran conductor, que anotó el primer gol del partido y que jugó un grandísimo encuentro, fue una de las figuras. Realmente cuando Odegaard se dedica a conducir al equipo y se lo ve fresco y se lo ve en buena forma física y conectado con el juego, creo que le da una dimensión diferente a este Arsenal. Y a partir de ahí el primer tiempo empezó a ser un poquito más deslucido. Creo que cayó un poquito el ritmo del partido. Ambos equipos que hacían secuencias de pase un poco lentas, con seguridad y tranquilidad para elaborar el juego, pero no había demasiada sorpresa, no había demasiada profundidad de ninguno de los dos equipos. En ese sentido, el Brighton intentaba presionar un poquito más alto, el equipo de Fabian Husler que es agresivo a la hora de recuperar la pelota, y el Arsenal que esperaba más en un bloque medio ante un Brighton que tiene mucha pasividad en la tenencia de la pelota. Es un equipo que no teme a tomar una postura protagonista, pero también es un equipo chato cuando tiene la posesión de la pelota. Creo que lo mejor de ese primer tiempo fue cuando Gabriel Magalhães salió a hacer el calentamiento al minuto 27, llegado a la primera media hora, el público del Emirates que aplaudió al defensor brasileño, que se lo extraña muchísimo, se lo echa mucho de menos a Gabriel Magalhães, y también hubo una jugada donde Trossard sacó a bailar a Kadioglu, le hizo una sucesión de amagues interminable y el defensor de Brighton que quedó totalmente desorientado y el público del Emirates que le gusta ese tipo de jugadas. Solamente quedaría una última jugada de peligro en esa primera mitad, una chance que arrancó con un saque muy largo de raya, la tomó Bukayo Saka en el extremo, tiró un centro pasado, Trossard que la volvió a meter al área, la quiso empujar Gyökeres y no pudo, Merino que remató de forma defectuosa y Zubimendi que estaba de espaldas al arco intentó un taco y casi la pelota se mete, la jugada que podría haber sido invalidada por fuera de juego de Trossard, pero creo que Zubimendi estaba habilitado, hizo un taco exquisito, un recurso, la verdad que muy, muy elegante de un Zubimendi que tiene un repertorio inagotable y Verbruggen que tapó abajo para evitar lo que hubiera sido el segundo gol del Arsenal antes del descanso. Y el Arsenal que ganaba 1-0 al entretiempo con un índice de goles esperados de 1,77, pudo convertir más de un gol, con 15 tiros en esa primera mitad, 5 de ellos al arco, con 59% de posesión de la pelota, contra un Brighton que no tuvo ningún intento, que su índice de goles esperados era 0 y que su posesión de la pelota lógicamente era menor a la de el Arsenal de Mikel Arteta, que reduce a sus rivales a esto. Y sobre todo cuando el equipo está energizado, cuando el equipo puede controlar los tiempos y maneja los momentos del partido con templanza, hace que sus rivales no tengan ningún tipo de ventaja. Realmente una primera mitad donde el Arsenal fue muy superior a su rival. Por eso, Fabian Husler, para el segundo tiempo, hizo algunos cambios. Lo sacó a De Kuipers, que la estaba pasando realmente mal con Bukayo Saka, y sobre todo, el cambio clave fue que ingresó Minte para jugar al extremo derecho. Eso hizo que Brighton arranque el segundo tiempo un poco más enchufado. De hecho, la primera chance de peligro del segundo tiempo es de Brighton. Un tiro de Hinchelwood que de todas formas salió un poco débil. No le llevó mucho trabajo a Raya. Y el Arsenal que iba a conseguir el segundo gol relativamente rápido. Iban solamente 7 minutos de la segunda etapa
cuando el Arsenal, que había hecho una grandísima jugada a puro toque, con salida desde atrás muy limpia, con participación de Raya, de los centrales, los volantes involucrándose también para sacar la pelota a puro pase e ir progresando de forma muy elegante por el campo. Esa jugada terminó con un remate de Odegaard bloqueado y córner a favor del Arsenal. Y Rice, que se hizo cargo de la ejecución de ese córner, minuto 52, un centro muy venenoso de Declan Rice, un tiro que realmente complica a cualquier tipo de defensa, y Jorginho Rutter, que metió la pelota en su propio arco. Gol del Arsenal para el 2-0 en el arranque del segundo tiempo, y una estadística realmente muy curiosa. De los últimos 6 goles del Arsenal, 4 fueron en propia puerta. El de Johnstone, el de Mosquera, el de Lacroix y ahora el de Jorginho Rutter. Como les digo, son 4 de los últimos 6 goles del Arsenal que fueron en propia puerta, tantos como en sus 182 goles anteriores combinados en todas las competencias. A algunos les puede parecer un poco preocupante que el equipo dependa de los rivales para meter la pelota dentro del arco. Yo creo que estamos teniendo un golpe de suerte bastante interesante, sobre todo en un momento donde el equipo no es muy clínico, pero evidentemente los goles son a nuestro favor y en el fútbol gana el que hace más goles. Y el Arsenal, que se ponía 2-0 en un partido donde no pasaba demasiado, donde el rival estaba controlado, el primer tiempo el equipo no sufrió en absoluto, y después del gol el Arsenal se había instalado en campo rival. Casi Gyökeres convierte el tercero, una muy buena jugada de Martin Odegaard, que puso un pase pinchado, Gyökeres que le volvió a quedar la pelota picando por delante, y esta vez, en vez de definir débil, metió un bombazo, la pelota que la saca Verbruggen, le rompió el pecho al arquero neerlandés. Creo que no tenía mucho ángulo Gyökeres. En la jugada del primer tiempo, la verdad que estaba mucho mejor posicionado. En este caso, el ángulo era muy difícil. De todas formas, creo que estamos todos de acuerdo con que Gyökeres no está en su mejor versión. Lo que realmente me parece absurdo es empezar a discutir a el director deportivo del Arsenal por haber fichado un centro delantero limitado. A ver, creo que todos sabemos que Gyökeres es un perfil muy específico de futbolista que vino al Arsenal para aportar goles y en este momento no está aportando muchos goles. No sabemos qué va a pasar con Gyökeres. Hay gente que ya pronostica que no va a servir para el Arsenal, que no va a poder mejorar, que el equipo no va a poder encontrar los caminos para que él sea un goleador. Creo que hay que dejar correr el tiempo y ver qué sucede con Gyökeres. Es obvio que en este momento no está en su mejor versión, pero no hay que apresurarse con los análisis. Todos quieren tener el análisis certero antes de tiempo, sin darse el tiempo para ver qué sucede realmente. Y puede que Gyökeres sea un jugador limitado, pero eso no quita que no le demos apoyo. Vamos a tratar de apoyar a un jugador que recién llega a este equipo y que obviamente tiene sus limitaciones, sus controles son defectuosos, parece que está en una sintonía distinta con respecto al equipo. Bueno, esperemos que esas cosas mejoren. No saquemos análisis anticipados de todo. No tiene sentido. Y cuando parecía que el Arsenal tenía todo controlado, porque Brighton no había tenido prácticamente chances de peligro, llegó un gol fuera de contexto. Una jugada muy extraña, un Arsenal replegado pero mal posicionado, el Brighton que es un equipo que sabe gestionar muy bien la pelota, y Ayari que metió un tiro que pega en el palo y en el rebote aparece el paraguayo Diego Gómez, se anticipa a Declan Rice que no llegó al cierre por muy poquito, y gol del Brighton para el descuento. 2-1 se ponía el partido, el Brighton que achicaba la distancia y que iba a intentar empatar el encuentro porque tenía la chance de hacerlo contra un Arsenal que hasta ahí tenía todo dominado, pero tuvo un pequeño lapsus de desconexión y recibió un gol totalmente fuera de contexto. Ahí es cuando Arteta decide mover el equipo. Obviamente mandó a la cancha a Gabriel Magalhães, el líder de la defensa, como lo catalogó Arteta anteriormente cuando se lesionó el defensor brasileño en aquel amistoso con Brasil jugado ante Senegal. Entró en lugar de Lewis Kelly. Hubo aplausos para Lewis Kelly, reconocimiento del Emirates porque el chico tuvo que ingresar al 11 titular de forma totalmente inesperada, iba a jugar Calafiori, y también hubo aplausos para Gabriel Magalhães
porque regresaba después de una larga inactividad. En ese mismo momento también ingresó Gabriel Jesús en lugar de Gyökeres, un Gyökeres que cada vez que sale del campo da la sensación de que hizo poco. En este caso tuvo dos chances de gol muy claras, la del arranque del partido, donde define de forma muy débil y mal, y la del segundo tiempo, donde para mí define muy bien, pero no tenía ángulo. Esperemos que el delantero sueco pueda ir mejorando sus rendimientos y conecte cada vez mejor con el equipo. Y un Arsenal que pese a los cambios transitó momentos de turbulencia en ese final del partido. Desde el minuto 73 al minuto 78-79, el Brighton se hizo dueño de la pelota. Y ahí el equipo se replegó, sufrió bastante y tuvo que aparecer David Raya. Hay arquero, tenemos un arquero completamente de elite, un grandísimo atajador, y lo demostró en esa jugada donde Minté, que es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el Brighton, tomó la pelota en la banda derecha y ejecutó un remate que iba directo al ángulo, y Raya que hizo una salvada totalmente espectacular, la llega a desviar con la yema de los dedos, la verdad que una salvada brutal del arquero del Arsenal, que en este partido cumplió 150 encuentros en la Premier League. Desde que debutó en agosto de 2021 con la camiseta de Brentford, registra más vallas invictas que cualquier otro arquero de la liga. Y afortunadamente, más allá de que algunos se queden con el pequeño lapsus del Arsenal y con un equipo que perdió la pelota, se replegó y sufrió un poco, yo elijo quedarme con que tenemos un grandísimo arquero y que también hay un gran arquero suplente porque Kepa tapó un penal en la eliminatoria ante Crystal Palace que nos permitió acceder a las semifinales de la Carabao Cup. Y también me quedo con que este Arsenal, en un cierre de partido con mucha tensión, jugó con el carácter correcto. Martinelli había ingresado por Trossard, un Trossard que fue de mayor a menor. La verdad que el primer tiempo jugó muy bien Leandro, generando caos en esa banda izquierda, con esa jugada donde sacó a bailar a Kadioglu, pero se fue apagando poco a poco. Husler, que le cambió el marcador, lo empezó a marcar Biffer en el segundo tiempo y lo marcó mucho mejor. Y entró Martinelli para refrescar un poquito más el ataque y para refrescar la energía del equipo. Sabemos que Martinelli tiene mucho despliegue. Y en esos minutos finales, Martinelli que fue importante para cuidar la pelota, junto con Gabriel Jesús, que había ingresado en lugar de Gyökeres, ambos tratando de proteger la pelota en el córner. También muy importante Pierre Hincapié en los minutos finales jugando a puro corazón. Hincapié que con el ingreso de Gabriel Magaláes pasó a jugar de lateral izquierdo, así que ganó metros, empezó a presionar más arriba, a luchar la pelota con toda su furia. Es un verdadero guerrero el jugador ecuatoriano que obviamente está adaptándose a un nuevo contexto, a nuevas exigencias, pero tiene las cualidades necesarias para brillar en este equipo y en esos instantes finales Hincapié mostró su espíritu más combativo, yendo al piso con mucha vehemencia, robando pelotas importantes, también dando al equipo esa circulación en la banda izquierda con un Emirates que mostró una cara bastante entusiasta, pese a que había clima de tensión, el aliento del público se hacía sentir en el estadio del Arsenal. Obviamente no es el aliento latino, sudamericano, pero el hincha del Arsenal gritó bastante en esos instantes finales donde casi Martinelli marca el 3-1 porque Saka hizo una gran jugada por derecha, desbordó, tiró un centro atrás y apareció Martinelli por el punto penal, entró a toda velocidad, se llevó la pelota por delante, no la pudo impactar para que la pelota vaya al arco, la tiró por arriba del travesaño. La verdad que una chance desperdiciada que hubiera dado tranquilidad al equipo. También hubo una acción donde Saka se fue mano a mano con el arquero y su tiro fue bloqueado por Dunk, el capitán de Brighton, pero creo que esa jugada estaba anulado por fuera de juego. Y finalmente el Arsenal que terminó defendiendo el resultado con uñas y dientes. Otra vez, rechazos de Gabriel Magaláes, rechazo de Subimendi y Raya que atenazó la pelota en la última acción de juego,
pitazo final del árbitro y el Arsenal que volvió a ganar en la Premier. Es otra victoria con sufrimiento, pero no quita que victoria al fin, no quita que sumamos 3 puntos. Lo que es realmente importante en esta etapa del campeonato. Estamos afrontando el periodo más exigente de todos. Sabemos que el Arsenal suele recaer en el mes de diciembre, pero los resultados son muy buenos y seguimos líderes del campeonato. Por segunda semana consecutiva, el Manchester City jugó antes, en este caso fue a visitar al Nottingham Forest, ganó por 2-1 el equipo de Pep Guardiola y había asumido el liderazgo de forma momentánea hasta ver qué pasara con el Arsenal. Y el Arsenal volvió a ganar y recuperar el trono. Evidentemente eso tiene un mérito. Sumar de a 3 en un momento de presunto bajón, en un momento donde el equipo no está con todas las luces y donde realmente se ve la exigencia y el desgaste de una temporada que viene pasando factura por tantos meses de rendir al más alto nivel, tiene también una lectura positiva. Hay que tratar de verlo de forma positiva porque es muy fácil quejarse, es muy fácil sentir que nunca alcanza. Esas son excusas, son análisis conectados con el miedo de que vuelva a pasar lo que pasó en temporadas anteriores. Pero esta es una temporada diferente, no tiene por qué pasar lo mismo. Y no es que yo estoy ignorando los problemas que tiene el equipo, problemas entre comillas, porque obviamente sé que el Arsenal no es tan clínico en ataque, lo veo en cada partido, también veo que el Arsenal le generan pocas chances y le convierte en goles, pero entiendo que todo mejorará con el tiempo. Y en defensa, volvió el líder, volvió Gabriel Magaláes. Este equipo pudo sostenerse sin su mejor defensor. Y en las últimas 6 fechas de Premier League pusimos 6 defensas diferentes. Entonces es normal que quizás los rivales puedan convertir algún que otro gol. Lo importante es que esto no afecte a los resultados, que el equipo siga ganando. Yo elijo no preocuparme demasiado. Mikel Arteta volvió a decir en la conferencia posterior al partido que el margen debería haber sido más grande. Y es el segundo o tercer partido consecutivo que menciona que el equipo debería haber ganado por más goles o que debería haber ganado de forma más holgada. Pero también hay que entender que este es un momento delicado, porque el Arsenal tiene muchas bajas, porque el equipo viene con un desgaste natural de que el calendario es muy exigente y esperemos que podamos atravesar este periodo con triunfos para que cuando llegue la etapa decisiva de la temporada veamos la mejor versión del equipo, donde realmente importa que el equipo muestre su mejor cara. Algo que también mencionó Mikel Arteta, que me parece muy importante decir, es que el efecto dominó de ganar es increíblemente poderoso. El equipo gana y eso le da confianza. Todos están esperando que el Arsenal se caiga. Los hinchas de otros clubes principalmente, pero también veo algunos fanáticos del Arsenal que esperan que el equipo tropiece y me parece una postura muy triste, muy miserable. La verdad es deprimente, porque más allá de los problemas que podamos tener, y obviamente las lesiones son una cuestión que preocupa y que frustra, como fanáticos deberíamos reconocer los grandes esfuerzos que hace este equipo y que consigue los resultados que necesita para sostenerse en lo más alto. Hay que darle mérito a nuestro plantel y a nuestro cuerpo técnico, porque este Arsenal esta temporada lleva 24 victorias, 3 empates y solamente 2 derrotas en todas las competiciones. Solamente perdimos con Liverpool en el arranque del campeonato y con Aston Villa en Villa Park en el arranque de este mes de diciembre. Pero estamos transitando todas las competencias de la mejor manera posible. Punteros en la Premier League, punteros en la Champions League, instalados en semifinales de la Copa de la Liga y tenemos un encuentro muy accesible para empezar la FA Cup. Además, el equipo está invicto como local en el Emirates. Realmente el estadio del Arsenal es una fortaleza. En 14 partidos disputados, ganó 12 veces, empató solamente 2 ante City en el arranque de la temporada y ante Crystal Palace en el partido de Copa de la Liga que terminó con victoria en penales, con 34 goles a favor, solamente 6 en contra y 8 vallas invictas. Creo que más allá de la melancolía, el dolor y la queja que les gusta transitar a algunos hinchas,
hay una perspectiva mucho más positiva. Y a este 2025 le queda solamente un partido. Y es un partido realmente importante, porque el Arsenal este 30 de diciembre, este martes 30 de diciembre, recibe al Aston Villa, el último verdugo, el equipo de Unai Emery, que viene en una racha triunfal muy importante, histórica para su club. Y este sábado ha logrado un nuevo triunfo ganándole 2-1 al Chelsea en Stamford Bridge, remontándole el partido, así que van a llegar con mucho ímpetu. Y ojalá que nuestro equipo pueda tomarse revancha de lo que sucedió en Villa Park la última ocasión, donde nos ganaron con un gol sobre la hora de Emiliano Buendía. Es momento de que este Arsenal logre un triunfo más para seguir mejorando su campaña de la temporada pasada. En este punto, comparándonos con los mismos enfrentamientos del curso pasado, ante los mismos rivales y las mismas localías, tenemos 10 puntos más. Y frente al Aston Villa, en el Emirates, empatamos la temporada pasada. Así que es una muy buena oportunidad para lograr una victoria y seguir mejorándonos a nosotros mismos. Porque independientemente de lo que pase con el Manchester City, con el Aston Villa, con el Chelsea, con cualquier otro equipo, lo importante es el Arsenal. Y hay que cerrar el año 2025 con un triunfo, porque en enero también habrá un calendario muy exigente. 9 partidos en 4 competiciones distintas, así que la temporada sigue al rojo vivo y el Arsenal está preparado para todo. Hasta aquí la opinión post partido. Te pido que si llegaste hasta acá, le des un clic al botón suscribir. Si no lo hiciste al principio, es ahora. Move el cursor y apretá clic. Realmente nos ayuda muchísimo, en serio, y le agradezco a toda esa gente que lo hace. Ponele pulgar arriba, deja un comentario. Yo leo todo lo que comentan. Realmente estoy muy atento. Y le agradezco a toda esa gente que lo hace con respeto. Principalmente con respeto. Nos queda un episodio del podcast y el último post partido del año para cerrar un grandísimo 2025 en este canal que encara el 2026 con mucha ilusión, con viaje a Londres y con muchísimas ideas para que podamos compartir entre todos. Muchas gracias a los que valoran nuestro trabajo, a los que apoyan al Arsenal con amor incondicional y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.